Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos a 20 de noviembre del 2025. Va a ser 20 años del gran partido de Ronaldinho, que ganó el Barcelona 0-3 en el Santiago Bernabéu. Y lo que está de moda, a ver que esto se cae, lo que está de moda, bueno, bienvenidos al programa de la picadura de Boa. Vamos a hablar de los dos onces históricos de la historia de los mundiales y de la historia de la Champions. Ojo, no los mejores jugadores. Vamos a hablar de los mejores jugadores de la historia de los mundiales, repito, y de la historia de la Champions, ¿vale? Con dos sistemas, 1-3-4-3. Ok, siempre hay que poner al portero. Mirad la gorra es de Wallandia, y llevo la bufanda que hace mucho frío del Lancorlillo, que vamos líder en la jornada 10. Y bueno, pues este sábado os esperamos en el Municipal a las 4:15 contra el equipo de Camunias. A ver, en la historia de los mundiales, ¿vale? En el 11 inicial, pues yo pondría de portero a... Pues podemos poner muchos. Podemos poner a la Araña Negra, que hizo un gran mundial en el 66, pero para mí no está como el mejor de los mundiales. Podemos poner a Gordon Banks, campeón de... Esto se cae. Campeón de Inglaterra y la mejor parada del siglo, la parada que le hace Pelé en el Mundial de México 70, ¿vale? Podemos poner a Neuer, campeón con Alemania en el 2014, a nuestro gran Iker Casillas en el 2010 o a Buffon en el 2006. Pero yo voy a poner a un portero, no será el mejor, que ha jugado una final, que ha sido campeón del mundo y finalista. Y yo voy a poner a Fabián Barthez, que ganó el Mundial 98 con Francia, en el Mundial que se celebró en su país, y perdió la final en los penaltis en el 2006. Para mí no es el mejor portero, pero para la historia de los mundiales sí. Como lateral derecho, yo pongo a Cafú, que ganó dos finales de la Copa del Mundo en el 94 y en el 2002, y fue finalista en el 98. En el 94 fue suplente por lesión de Jorginho. En el lateral izquierdo voy a poner a Nito Santos, que ganó en el 58 y en el 62. Este jugador tenía el apodo de la enciclopedia. Y luego de libre de central a Frank Beckenbauer, posiblemente el mejor central de la historia de este deporte. Luego en la sala de máquinas pondría a Didi. Didi fue un centrocampista que fue el mejor jugador del Mundial 58 y también ganó en el 62. Le acompañaría para mí Lothar Matthaus, el jugador de Alemania que jugó 5 mundiales y fue el mejor jugador para mí del Mundial del 90. Le acompañarían Maradona, el mejor prime de la historia de los mundiales es para Maradona, con ese mundial que ganó en el 86 y perdió la final del 90. Acompañado también con Zinedine Zidane. Zidane ganó el Mundial 98 y perdió la final de 2006, ¿vale? Hubo ese partido de cuartos de final en 2006, fue una actuación formidable que ganó a la gran Brasil de Ronaldinho, y luego pues en la final que se celebró en su país metió 2 goles de cabeza a la Brasil de Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo. Y luego los 3 que me quedan, pues pondríamos a Leo Messi, que posiblemente para mí es el mejor jugador de la historia, es el mejor asistente de la historia de mundiales, tiene 13 goles, el jugador con 26 partidos que ha jugado más partidos en la historia de los mundiales, con Pelé, ¿vale? Que es a nivel de palmarés es el mejor jugador de la historia de los mundiales, y en punta pues el mejor delantero que ha visto mis ojos, que es Ronaldo. Y como entrenador pues pondríamos a Vittorio Pozzo, que fue ganador de los mundiales en el 34 y el 38. Podemos poner aquí a jugadores como Giuseppe de Meazza. Giuseppe de Meazza, el estadio San Siro, es el estadio donde juega el Milan y el Inter. Fue ganador de los mundiales 34 y 38. Y Ferrari, pero no Ferrari, la marca de Ferrari de Fórmula 1. Ferrari era un jugador media punta de Italia que ganó los mundiales 34 y 38. Y también podríamos poner a Babá. Babá fue un delantero que marcó en las finales del 58 y del 62, y también le podríamos haber puesto o a Pasarela. Pasarela es un central argentino que ganó en el Mundial 78 y en el 86. Le ganó, pero no jugó ni un solo segundo. Muchos dicen que la mala lengua es que era por un problema de salud y era pues diferencias con Diego Armando Maradona. No sé si os ha gustado este 11, repito, en la portería Fabián Barthez, lateral derecho Cafú, de libre Frank Beckenbauer, de lateral izquierdo Nilton Santos,
¿vale? En la sala de máquinas, Didi, ¿qué inventó Didi? Didi inventó la folla seca, ese disparo que cae como un balón, como un embudo, boca abajo. Con Lothar Matthaus, Zinedine Zidane, Diego Armando Maradona, Leo Messi, Pelé y Ronaldo. Y de entrenador Victorio Pozo. Y en la historia de la Champions League, ¿a quién pondríais vosotros? Vale, pues en la portería yo me decanto por Iker Casillas. Es cierto que la final 2014 no está muy acertado con ese gol que recibe del Atlético de Madrid, pero bueno, pues tiene actuaciones antológicas, sobre todo en la del 2002, cuando sale por César, esa final contra el Bayer Leverkusen, cuando tiene 19 años, gana esa Champions League contra el Valencia, ¿vale? Y luego pues muchas semifinales que ha perdido los penaltis, contra el Bayern de Múnich en el 2012, que para mí fue el mejor portero, y muchas semifinales que ha jugado. Podríamos poner a Neuer, a Keylor Navas, que ganó tres Champions seguidas, Buffon, con lo gran portero que es, no ha sido el mejor. Yo que para mí, uno de los porteros que más le discute en Champions League, en rendimiento a Iker, puede ser Víctor Valdés, el mejor portero de la historia del FC Barcelona, ojo, que ganó en el 2006, 2009, 2011, con actuaciones formidables. Pues vamos a hacer un sistema 1-3-4-3, ¿vale? En el lateral derecho poníamos a Dani Carvajal, que ha ganado 6 Copas de Europa, todas como titular con el Real Madrid en esta época moderna. Como lateral izquierdo yo pondría a Paolo Maldini, que ganó 5 Copas de Europa con el Milán y creo que perdió 3 finales, ojo. De libre de central yo pondría a Sergio Ramos, que ganó 4 Champions League con el Real Madrid. En la sala de máquinas podríamos poner a Luka Modric y a Kroos. Luka Modric ganó 6 Champions League con el Real Madrid, la última que ganó fue de suplente. Toni Kroos ganó 5 Copas de Europa con el Real Madrid, 1 con el Bayern y perdió 1 con el Bayern. Ojo, luego pondríamos a Alfredo Di Stéfano, que ganó 5 Copas de Europa con el club merengue y perdió una final. Y luego a Paco Gento, que ganó 6 Copas de Europa y perdió una final. Y luego los 3 de arriba, pues pondríamos a Leo Messi, ojo, pero Leo Messi ganó 4 Copas de Europa, pero la primera en el 2006, en octavos de final, se lesiona en el partido de vuelta contra el Chelsea, pero todos recordamos el partido de ida, el partido que hace en Stamford Bridge, el partido que ganó el Barcelona 1-2 al Chelsea de José Mourinho, y bueno, pues actuaciones formidables en el 2009, en el 2011, en el 2015, y una pena que en el 2019 esa semifinal que pierde contra el Liverpool, pero fue para un servidor el mejor jugador de esa edición de la Champions League. Acompañado de Cristiano Ronaldo, que gana 5 Copas de Europa, con 4 con el Real Madrid, 1 con el Manchester, y pierde una final en el 2009 contra el Barcelona, el máximo goleador de la Champions League. Y luego en punta pues yo pondría a Karim Benzema, que ganó 5 Copas de Europa con el club blanco. Y luego de entrenador pues pondríamos a Carlo Ancelotti, que ha ganado 5 Copas de Europa, 3 con el Real Madrid, 2 con el Milán y una final que perdió, la final de Estambul, que perdió contra el Liverpool. Y nada, para mí el mejor club a nivel de Champions es el Real Madrid, que tiene 15 Copas de Europa. Y a nivel de selecciones, a nivel de mundiales, para mí la selección brasileña con 5 títulos es la mejor selección. ¿Qué os ha parecido? ¿A quién pondríais? Ojo, estos jugadores, yo sé que hay mejores jugadores, pero a nivel de títulos, a nivel de importancia, para mí son los 2 mejores iniciales. ¿Qué 11 inicial os parece mejor? ¿El de la Champions o el de los mundiales? El único jugador que repite es Leo Messi. El único jugador que repite en los 2 equipos es Leo Messi. Fijaros qué difícil es. Muchísimas gracias. Pasar buen jueves, feliz noche y nos vemos el sábado en el Municipal a las 4. Os esperamos.